de todo lo que nos explica como usted. Así que, Raúl, todo suyo el aire. ¿Qué está pasando, Raúl? ¿A dónde vamos? Bueno, la mayoría de las explicaciones que escuchamos durante estos días deben ser todas ciertas, pero son todas ciertas simultáneamente. Es decir, yo creo que pasan un montón de cosas al mismo tiempo. Es verdad que pasa algo con los intereses en Estados Unidos, es verdad que pasa algo con el dólar en el mundo, es verdad que pasa algo con las LEVAC y que se pasan a dólar, y que entonces levantan el interés de la LEVAC para que no se pasen a dólar, y levantan el dólar para que no se pasen a dólar. Todo eso debe ser cierto, pero si uno lo mira un poquito en perspectiva, la semana pasada, para mantener el dólar en 21, se gastaron 2 soterramientos del Sarmiento. Vos tenés presente, venimos hablando del soterramiento del Sarmiento hace años, y está metido Odebrecht, y está el tema de las coimas. Bueno, nos gastamos 2 presupuestos enteros para mantener el dólar en 21 y finalmente no se pudo mantener, y ayer terminó en 23. Yo pensé ayer que la situación estaba más o menos controlada, digamos que el presidente había puesto un poco de orden, y me había tranquilizado un poco hasta que apareció Lilita y dijo: vengo a traerle tranquilidad a los argentinos. Yo creí que ahí se había tranquilizado usted cuando apareció Lilita. Eso fue lo que me preocupó, porque si hay una especie de debacle económica y de pérdida de confianza en algo, y aparece Lilita y dice: yo vengo a traer tranquilidad, digamos, ella no es una líder en el manejo de la economía, no es la persona indicada, creo yo, para llevar tranquilidad en ese ambiente. Después dijo: yo estoy aquí para defender a la República, y ahí es un poco más creíble, digamos, que en el otro tema. Pero lo que ocurre básicamente, desde hace 3 meses, hay como una rotura de la confianza en el futuro. Hace 3 meses que el 50% de los encuestados dice que estamos peor que hace un año. Solo 17 dice que estamos mejor. Hace 3 meses que el 40% dice que dentro de un año vamos a estar peor. Solo el 20% dice que vamos a estar mejor. Y desde hace 3 meses que el 53% de los encuestados está con un humor social negativo. No hubo ningún gobierno en la República Argentina que maneje más encuestas, focus group, entrevistas en profundidad, lectura y mapeos de las redes sociales que este gobierno. O sea, el gobierno sabe exactamente qué es lo que está provocando en la población las medidas que van tomando, pero igual deciden hacerlo. O sea, es una convicción que tienen, no es un desconocimiento de los efectos que causa. Cree que aunque cause esos efectos, hay que hacer lo que están haciendo. Y se reflejan un poco en lo que pasó el año pasado, en enero del año pasado, o en febrero, no recuerdo, fue el peor mes en la historia del gobierno, no tan malo como ahora, pero fue hasta ese momento el peor mes. Y después en octubre ganaron las elecciones. O sea, deben tener la confianza suficiente como para tener la capacidad de que se van a poder recuperar de eso. Ahora bien, se van a poder recuperar y depende de lo que pasa del otro lado, porque está al otro lado también. Yo ayer hablaba con un dirigente peronista, digamos, pero no lo voy a mencionar simplemente porque era una conversación privada, y yo le decía, en un país tan presidencialista, que ninguno de los ministros que se ocupan del tema económico, ni el jefe de gabinete, ninguno de los 2 vicejefes de gabinete, ni el presidente, salga a decir una palabra, es extraño en situaciones de este tipo. Y le comentaba,
yo no entiendo a este gobierno. Y él me dice, yo tampoco entiendo, el peronista, el dirigente peronista me dice, yo tampoco entiendo a este gobierno, por eso es que nos deben haber ganado las elecciones. Digamos, tienen una forma nueva de encarar las cosas, con mucha convicción y poca explicación. Yo creo que si el presidente tiene una visión de que esto hay que hacerlo para llegar a algún lado, debería sentarse frente a una cámara de televisión y explicárselo, por lo menos a aquellos que lo votaron. Decir, miren, mi visión es esta, estoy yendo por este lado, voy a tener que dar estos pasos, esto va a causar dolor a mucha gente, esto será un proceso que llevará 2 años, 3, 7, pero finalmente se revertirá, digamos, dar algún tipo de explicación. Si no da ningún tipo de explicación, puede haber 2 motivos, o porque no cree que la gente merezca una explicación, o porque a lo mejor no la tiene y no sabe exactamente hacia dónde va. Yo creo que es un momento de desconcierto, que hay un poco de desorientación, que este es el verdadero cisne negro, no es el resultado de las tarifas, es lo que les pasó en el mercado la semana pasada y le está pasando esta semana. Esto no lo esperaban, y entonces, como no lo esperaban, no están preparados a abordarlo. Fíjense que no solo la gente percibe que no va ganando esa batalla el gobierno, sino que aparte el gobierno no comunica absolutamente nada. No sé si ustedes se dieron cuenta, no hay comunicación de gobierno. Sí, ahora trascendió que va a hablar Duhovne a las 9:30 de la mañana para llevar tranquilidad, dice. Por lo menos eso es lo que hemos buscado bastante eso y no lo encontrábamos en ningún lado y lo ponía La Nación e Infobae, ponían 9:30, habla Duhovne, o sea... Bueno, es necesario que alguien hable. Sí, pero justo Duhovne, ¿no? Que es el que está en el ojo de la tormenta. Es el que éticamente está más comprometido, digamos. También hay un problema cuando no hay un ministro de Economía, sino que hay 4 o 5 ministerios relacionados con los temas económicos. Porque cuando eso sucede, quiere decir que la política está en manos del presidente o del jefe de gabinete de ministros. Y debería hablar aquel que maneja la política económica. Claro. Creo yo. Creo que Duhovne en esta situación no es un personaje valorizado por aquel que va a recibir el mensaje, digamos. Pero esa es una opinión personal, no... ¿Usted que entiende más de esto, no será una manera también de ratificarle la confianza que estuvo en estos últimos días? Como decía, yo escuchaba a un analista, lo digo, Nelson Castro, que hablaba, usted vio que Nelson Castro fue, cuando ganó este gobierno, era una persona que tenía muchas esperanzas en este gobierno y todo, y ahora se ha vuelto crítico. Sí, y bueno, dijo que todo esto del chocoarroz y todo eso que se conoció de los gastos de Duhovne, dice, solamente pueden haber salido desde el seno de una interna de Cambiemos, dice, acá hay una interna de Cambiemos. No cabe la menor duda, cabe la menor duda de que el gobierno perdió ese carácter monolítico que tenía. Y si uno, digamos, mira con un cierto grado de sensibilidad, hay una cosa que es evidente en este gobierno, que se han impuesto los duros hacedores de negocio, los Quintana, los Lopetegui, los Aranguren, un duro respecto al tratamiento de las tarifas, Patricia Bullrich, una dura respecto al tratamiento de la inseguridad y la relación con las fuerzas de seguridad, se han totalmente impuesto sobre los blandos. Ustedes fíjense, en un país donde hay tanta gente con subsidio y planes sociales, a Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social, poca gente le conoce la cara. O sea que hay una cierta caracterización clasista en el gobierno, y la verdad que si uno mira, tanto María Eugenia Vidal como Gabriela Michetti no pertenecen a ese grupo. Son 2 personas, una quedó en la provincia, otra quedó en la nación, pero son 2 personas que no pertenecen a ese grupo.
Gabriela Michetti es una chica criada en La Prida, provincia de Buenos Aires, en un colegio católico, una familia donde el padre era el médico del pueblo, criada en la concepción de la caridad cristiana. Ella cuando empezó en política empezó con la democracia cristiana. Bueno, no cuaja con no pertenece a este gobierno. María Eugenia Vidal es una chica de clase media de barrio, digamos, no pertenece a este gobierno. Y fíjense el silencio en esta situación de María Eugenia Vidal, muy prudente, por cierto. Ella no tiene por qué hacerse cargo absolutamente de nada de eso que está pasando, pero no pertenece. El gobierno se está dividiendo entre los que pertenecen y los que no pertenecen. Y empieza a haber internas, y las internas en los movimientos. El otro día hubo una nota de un periodista en Clarín, se me escapó el nombre del periodista, pero una nota hermosa donde dice que había 3 personas, que una era Marcos Peña, y Marcos Peña le dice en esa reunión, dicen, tenemos que terminar con los off the record, porque los off the record nos arruinan la gobernabilidad. Y la nota termina diciendo, mientras el mozo servía albóndigas de acelga y ravioles. Claro. O sea, uno de los 3 le contó al periodista qué comieron, mientras claro. El otro decía que había que terminar con el off the record. Hay internas, el gobierno dejó de ser homogéneo, dejó de ser monolítico, debe haber gente que le está perdiendo el temor a Marcos Peña, y bueno... ¿Y Marcos Peña de qué lado está? ¿De qué lado estás, chabón? Diría. Marcos Peña está del lado de Marcos Peña. Sí, no, que es ni del lado de los duros, ni del lado del presidente, Ajá. Un presidente que da la impresión que gente incondicional con Marcos Peña, que se alinea y que no tiene una visión crítica sobre las cosas que pasan y no presenta disidencias. Ahora bien, esos son los votos más lábiles, más débiles, con menor adhesión. Y esos son los votos que dicen, bueno, yo me inclino por esto. Sí. Pero son también los primeros votos que se apartan después, claro. Porque no tenían la convicción por lo que se inclinaba. Hay un 26-27% de núcleo duro de Cambiemos, puede llegar al 30%, y hay un 25% de núcleo duro peronista. Y después el resto se va ubicando en función de los candidatos, de las simpatías, de las empatías con lo que dicen, etcétera, etcétera. Ahora, en los tiempos electorales, con esta situación de lo que está pasando con la economía y lo que está pasando con las tarifas, porque lo que está pasando con las tarifas, yo no sé si hay conciencia de eso, pero es verdad. Ayer lo escuché hablar a Pichetto, ayer a la noche, en Código Político estuvo, en un programa de televisión, sí. Y la verdad que es un opositor. Si yo fuera gobierno quisiera tener a ese opositor. ¿Por qué? Porque es un tipo de lo más sensato. Yo no lo conozco a Pichetto personalmente. Lo he escuchado algunas veces, pero nunca lo vi. La imagen que yo tenía del Pichetto incondicional de llevar la política de Cristina al Senado de una manera incondicional. Esa es la imagen que tenía. Sí. Y ayer vi un hombre que analiza las cosas, que dice lo que está de acuerdo, en lo que no está de desacuerdo, que le parece mal que hayan salido a romper la cosa monolítica, porque todo este lío lo empezó Lilita y el radicalismo, cuando fueron a Casa Rosada desesperados porque no estaban de acuerdo Cornejo y Lilita. Sí. No estaban de acuerdo con el tema sanitario. Ahí empezó. Claro, que consiguieron ese pago en 3 cuotas del gas, con intereses, sin intereses. Aranguren dijo en la reunión, bueno, pero si son en 3 cuotas, que sea con interés. Y el presidente lo miró y le dijo, pará, Vasco, pará. Digamos, como diciendo, pará la mano. Bueno, Raúl, nos quedaríamos charlando un rato largo con usted, pero cada tanto necesitamos llamarlo para que nos ayude a pensar. Le agradecemos que nos haya atendido como cada día, ¿eh? No, al contrario, gracias a ustedes, éxito con el programa. Muchas gracias, Raúl, hasta luego. Raúl Timerman, analizando para nosotros esto que está pasando, ¿no? Me quedo con lo que dijo, ¿no? La interna existe dentro de Cambiemos y